Seguimos a las 9:32 de la mañana, de una mañana que muchos dirigentes están previendo como histórica en la provincia por una concentración que va a marchar hacia Casa de Gobierno. Mencionábamos que son muchos los gremios que están acompañando a una manifestación que largamente va a exceder a los docentes, que son el núcleo del reclamo que se viene produciendo en la provincia. Y estamos en comunicación con uno de los dirigentes sindicales que va a estar acompañando a esta marcha de docentes y de otros trabajadores estatales. ATE está presente y una multiplicidad de organizaciones. Estamos en comunicación con el titular de la bancaria en Mendoza, Sergio Jiménez. Jiménez, ¿cómo está? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va? No, gracias a ustedes, Fabricio. Gracias por la comunicación. Bien, marcha la dirigencia de la bancaria hoy, acompañando a los docentes, en particular a los trabajadores estatales en general. Sí, tal cual lo han mencionado. Es una obligación que tenemos el resto de las organizaciones gremiales y sindicales, acompañar este reclamo que está visualizando, en este caso puntual, los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero como también lo mencionaste en tu introducción, esto es abarcativo a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público de la provincia de Mendoza. Y lo que no ha permitido visibilizar a mendocinos y mendocinas que esto no solo se trata de un reclamo salarial por salarios dignos, sino también por una marcada falta de inversión, no solo en lo pedagógico, sino también en lo que a edificios escolares concierne. Están desarrollando su actividad nuestros maestros y maestras en condiciones poco menos que deplorables, sin calefacción en el invierno, sin un aire o un ventilador en el verano, con baños que no funcionan, no tienen internet, y todo se pasa a través de una plataforma digital. Y termino, como para mencionar a grandes rasgos, nuestros pibes y pibas hoy están recibiendo una merienda muy poco nutritiva, que en algunos casos deben discernir los maestros en partir una tortita al medio para darle mitad de tortita a cada chico, y tienen que tomar un té aguado, que muchas veces el azúcar la compran los propios maestros, ¿no? Este es el contexto, y escuchamos muy suelto de cuerpo al director general de escuela expresar cuestiones como que no los docentes rehuyen a la presencialidad, cuando han sido ellos los que han sostenido la educación durante el año 2020 y el posterior, ¿no? Así que, bueno, adherimos, vamos a acompañar, porque me parece que es una medida solidaria acompañar el reclamo que están realizando estos trabajadores y trabajadoras. También dijo el director de escuelas que de alguna manera los docentes son arrastrados por una conducción kirchnerista de un gremio como el SUTE, lo cual ha generado cierto malestar. Pero también me lleva a preguntarle que la CGT a nivel nacional, si bien en Mendoza hay particularidades, que hay sueldos más bajos en promedio que los que se pagan a nivel nacional, pero hay una problemática nacional con los salarios de los trabajadores, y no ha habido un pronunciamiento contundente de la CGT, que de hecho se va a manifestar el 17, pero aclarando que ni a favor ni en contra del gobierno. Te doy mi opinión al respecto. Me parece que la CGT debería pronunciarse en ese sentido, y cuando digo en ese sentido me estoy refiriendo a aquel segmento de trabajadores y trabajadoras que aún registrado, muchos de ellos están por debajo de la línea de pobreza, y algunos inclusive por debajo de la línea de emergencia. Me parece que algún instrumento a explorar en función de la crisis, de la profunda crisis que estamos visibilizando del sector trabajador, me parece que habría que tomar mano a un decreto para ese segmento salarial, aumentar por decreto, de tal manera de aumentar el poder adquisitivo de esos salarios que se han visto seriamente deteriorados producto de la inflación. Mañana se anuncia la inflación de julio, sí, y suponen que va a estar por encima de 7.7, que fue la que midió la de Cava, y habitualmente tienen una relación una con otra. O sea, vos imaginate el impacto que eso va a tener en el poder adquisitivo del salario de los trabajadores registrados, ni te digo aquellos no registrados. Por eso, ante esta crisis, yo sé que los trabajadores y trabajadoras organizados debemos discutir nuestro salario y condiciones de trabajo en paritaria, pero ante la crisis tenés que
salir hacia adelante, y a mí me parece que ese salir hacia adelante debería estar contemplado con un decreto que tire hacia arriba esos salarios que están realmente pero muy depreciados, ¿no? Claro, Esto debería pronunciarse la CGT en ese sentido. Sí, la pregunta es que al no hacerlo, no le termina dando letra a un funcionario de la provincia que diga el problema no es la legitimidad del reclamo docente, sino la conducción kirchnerista del SUTE, que hace paros porque nosotros somos un gobierno radical, tomando el argumento de la CGT que dice que no para porque es un gobierno peronista, en un contexto en el que, como usted decía, salarios de convenio en blanco por debajo de la línea de pobreza es una novedad en Argentina, y la CGT pasiva. Son abordajes distintos y responsabilidades distintas. Yo no puedo argumentar que el otro está haciendo mal las cosas y por eso yo las voy a seguir haciendo o las voy a hacer de esa manera, ¿no? Entonces esto como para partir de una referencia. Estamos acostumbrados a que cuando hay un debate con algún dirigente del oficialismo provincial, inmediatamente te tira 3 elementos que parecía una regla de 3 automática. Primero te dice que sos kirchnerista, después te dice que no reciben aporte o que son discriminados por la nación, y si alguno de estos 2 argumentos que te está advirtiendo no los satisface, te tira con los bolsos de López o Lázaro Báez, y rehúye la discusión central para la cual han sido convocados. A mí me parece que si este gobierno provincial no aumentó los salarios en el 2020, y ahí tuvimos un proceso inflacionario importante o que ya empezaba a crecer, no podés soslayar ese deterioro que ha habido, y eso es responsabilidad absoluta del gobierno provincial. Y te aporto un dato, en el peor momento de la pandemia, nuestros docentes, los docentes provinciales, solo recibieron alguna pequeña asistencia del Banco de la Nación Argentina, que es el Estado en formato nacional, para que pudieran acceder a netbook o máquinas o PC para poder darle continuidad a la enseñanza desde domicilio o remota. No hubo ningún aporte en ese sentido del gobierno provincial. Es más, los cuadernillos que se distribuían para que llegasen a aquellos pibes y pibas de zonas alejadas donde ni conectividad había, fueron provistos por el Ministerio de Cultura de la Nación. Ni siquiera eso hizo la provincia de Mendoza. Y hoy, a 2 años y medio de esa situación, cuando los compañeros docentes y los compañeros de la administración pública en general le piden una recomposición que recupere o salve los salarios de esa indigencia o por debajo de la línea de la pobreza, lo único que nos hacen es, nos dan un decálogo de excusas y no toman el problema por donde lo tienen que tomar y solucionar esta precariedad salarial y de condiciones laborales, no nos olvidemos de esto, y de condiciones laborales en donde realizan su tarea, ¿no? Sí. Jiménez, ¿los bancarios cuándo tienen la revisión de la paritaria? Nosotros, no sé si lo tenés presente, hicimos un acuerdo transitorio en febrero. Sí. Ese acuerdo se transformó en definitivo, o por lo menos con una proyección anual, los primeros días de mayo. Nosotros hoy hemos cobrado, cuando cobramos julio, cobramos con una corrección del 17%, y hoy estamos percibiendo un salario que tiene un 51.1 con relación al salario que cobramos al 31 de diciembre del año pasado. Y la revisión, a esto hay que agregarle un 9% más que se debería agregar el 1 de octubre. Estamos observando a ver cómo funciona la cuestión inflacionaria para pedir adelantar esa revisión que estaba prevista en las actas para mediados de noviembre. O sea, si hace falta, anticiparemos, pero por ahora estamos por encima de la inflación, inclusive con estos guarismos altísimos
que se van a informar mañana. Mañana se informan un 7, un 8, estaríamos en 42, 43% acumulada al año, y los compañeros bancarios y mis representados han cobrado una recomposición del 51.1%. Estarían todavía 9 puntos por arriba. Exactamente, estamos por arriba. Le hago una última pregunta, porque al menos mediáticamente está haciendo algún ruido la llegada de Silvina Batakis a la presidencia del Banco Nación por el pedido de renuncia de distintos miembros del directorio. ¿Eso es algo ajeno a la conducción gremial? No, mira, está claro que en ese banco, en el Banco de la Nación Argentina, el presidente es la referencia política, ¿no? Porque la referencia administrativa es la gerenta general, en este caso del banco. No, si uno repasa la historia reciente, cuando digo la historia reciente, yo soy trabajador del Banco de la Nación Argentina desde hace 22 años, cuando el Banco de la Nación absorbe a las sucursales del Banco Mendoza, que había caído allá por el 99, y o sea, no significa que tenga esa antigüedad de bancario, tengo algunos años más, ¿no? Pero en este periodo, cuando cambiaban los ministros de Economía, bueno, el presidente del Banco de la Nación es no te digo fusible, pero sí una variante que toman los ministros, porque es una herramienta fundamental para el desarrollo de una política virtuosa, económica, de distribución, de crédito. Entonces, no me sorprende la decisión o el cambio de Hecker por Batakis. Y cuando un presidente, o en este caso una presidenta, asume la conducción de este cuerpo colegiado, es natural que pida por algunos dirigentes o dirigentas de su confianza. Y esto es lo que ha pasado. Y el presidente de la Nación pidió la renuncia de 3 directores, y seguramente los 3 directores que reemplacen a esto tendrán que ver con con una relación profesional, económica con la exministra, así que nada distinto a lo que ocurre habitualmente o ha ocurrido en los últimos años. Sergio Jiménez, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Buen día, hasta luego. Ahí estaba el secretario general de la bancaria en Mendoza, uno de los gremios que acompaña a la manifestación. Ya empieza una tenue concentración de trabajadores nucleados en ATE que lo hacen en Garibaldi y San Martín.